Rusia hizo un llamado a una reunión de emergencia del Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas, debido a unos ataques de las fuerzas ucranianas que fueron deliberadamente hacia objetivos puramente civiles. El ministro de Asuntos Exteriores ruso, Sergei Lavrov, habló precisamente en esa reunión del Consejo de Seguridad y recalcó que la mayoría de los expertos imparciales han llegado a considerar que el continuo apoyo de Occidente a Kiev es el que impide la paz. El ministro reveló que hoy en día es completamente obvio para la abrumadora mayoría de expertos imparciales, que el factor clave que impide la búsqueda de caminos hacia una resolución pacífica en la crisis ucraniana es el actual apoyo occidental al régimen de Kiev. El ministro culpó de las recientes muertes de civiles en un mercado de Donetsk a quienes envían las armas a Kiev. Estados Unidos, Alemania, el Reino Unido, Francia, todos los países de la Unión Europea serían prácticamente los responsables del ataque que ocurrió en Donetsk este fin de semana, a un mercado, a una zona donde habían únicamente civiles y hasta donde se tiene el registro, 27 civiles habrían perdido la vida y otros 20 resultaron heridos, incluidos 2 niños, en este ataque en el mercado el domingo por la mañana. El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, condenó enérgicamente los hechos ocurridos en Donetsk y naturalmente la operación militar especial va a continuar para proteger al pueblo de este peligro que significa Kiev para los ciudadanos de la República de Donetsk, que ya se unió precisamente a Rusia a través de la firma de los referéndums. El primer ministro Sergei Lavrov, frente a la ONU, envió un mensaje contundente para todos y cada uno de las personas que están apoyando precisamente los ataques contra los civiles en Donetsk. Точно так же я хочу вам сказать, что и на внешнеполитическом фронте мы определили свои основные направления на обозримую перспективу. Президент в марте утвердил концепцию внешней политики Российской Федерации, были новые редакции, существенно, я бы сказал, даже кардинально пересмотренной, исходя из реалий современного мира, когда Запад доказал свою полную недоговороспособность, ненадежность как партнеров в любых начинаниях, и когда мировое большинство не хочет мириться с таким реалистическим подходом и желает развиваться в полном соответствии со своими национальными интересами, с национальными интересами каждой страны и при полном уважении принципов Устава ООН, начиная с принципа уважения суверенного равенства государств. Точно так же я хочу вам сказать, что и на внешнеполитическом фронте торговцев смертью нисколько не смущает, что их оружием, в том числе кассетными боеприпасами и снарядами с объединенным ураном, методично, безжалостно и преднамеренно, сознательно бьют по сугубо гражданским объектам, как это было при ударах по жилым кварталам Белгорода 30 декабря и вчера по рынку и магазинам Донецка. Кровь десятков погибших мирных жителей на руках и совести тех, кто вооружает режим Зеленского и при этом официально заявляет, что киевские власти сами вправе выбирать цели для ударов. Lavrov aprovechó que tenía, digamos, los reflectores de la ONU sobre Rusia y comparó la posición de Estados Unidos sobre la financiación militar de Ucrania con un proyecto empresarial muy rentable. Dijo que el señor Blinken, el secretario de Estado de Estados Unidos, se centra en el hecho de que la asistencia continua a Ucrania es una garantía de creación de nuevos empleos en Estados Unidos, como si no se tratara de financiar una guerra que se ha cobrado cientos de vidas y no solo
de civiles inocentes, sino también de ucranianos que ya ni siquiera querían luchar en este conflicto, sino también están buscando un proyecto empresarial muy rentable para los estadounidenses a costa, por supuesto, de la vida de los ucranianos y los civiles que se encuentran en Donetsk, Lugansk, Gerson, Zaporilla y todas las zonas de conflicto en Ucrania. Al mismo tiempo recordó que un ejemplo sorprendente de la actividad empresarial estadounidense en Ucrania es precisamente la adquisición por parte de las estructuras de empresarios como George Soros de tierras negras para la eliminación de residuos de la industria química occidental. La mayoría de las grandes fábricas y empresas ucranianas, incluida la producción de litio, fueron vendidas a los mismos estadounidenses. Se les arrebatan tierras fértiles por tiempo indefinido, como decimos, a bajo precio, y con eso los empresarios estadounidenses se hacen cada vez más ricos, a costa, por supuesto, de la vida de los ciudadanos ucranianos. Este máximo diplomático ruso destacó que Kiev vende algunas armas occidentales en el mercado negro, e incluso es difícil imaginar que las capitales occidentales desconozcan las acciones que está haciendo Zelensky de forma tan descarada. En un esfuerzo por sacar también el máximo provecho de este conflicto en Ucrania, los responsables en Kiev simplemente están vendiendo algunas de las armas estadounidenses en el mercado negro. Señaló que puedes encontrar suficientes anuncios similares en la red oscura a la cual todos tienen acceso, sobre todo los gobiernos de Estados Unidos, de la Unión Europea, y tranquilamente pueden y muy rápido encontrar sus armas en este mercado negro. Aunado a todas y cada una de las municiones que se le han perdido precisamente a Estados Unidos en el trayecto a Ucrania, que acabaron también en el mercado negro, e incluso en manos de los que ellos llaman terroristas, narcotraficantes, todos los malos, acabaron en sus manos porque no podían garantizar la entrega segura a Ucrania de todas estas municiones. Es muy difícil imaginar que esto esté sucediendo sin el conocimiento y la participación incluso de empresarios occidentales, porque como dicen, una mano también puede lavar a la otra. Si Ucrania deja de luchar, cientos de miles de ucranianos no tendrán que perder la vida por los intereses geopolíticos occidentales. Aquellos a quienes las autoridades de Kiev intentan atrapar hoy como ganado en las calles, en los bares, en las iglesias, en los autobuses, seguramente van a salvar sus vidas por los intereses geopolíticos occidentales y, como dicen, por los valores democráticos. Van a ir a luchar en favor de Ucrania. Lavrov también destacó que no hay intereses, y nunca los hubo, en el conflicto con Rusia a favor del pueblo ucraniano. Solo existen los intereses de los anglosajones, de sus secuaces y de la élite criminal y podrida de Kiev, que está muy ligada, por supuesto, a Occidente por una responsabilidad mutua y que teme ser barrida al día siguiente del final de la guerra. Moscú nunca ha renunciado a una resolución pacífica, siempre van a estar dispuestos a negociar no sobre cómo mantener el liderazgo del régimen de Kiev, sino cómo superar la herencia de un saqueo destructivo del país que duró una década y de la violencia contra el pueblo, eliminando por supuesto las razones de la trágica situación ucraniana. El ministro también reveló que los planes tanto de Kiev como de sus amos no tienen nada que ver con la paz, mucho menos este supuesto plan de paz que está promocionando Volodymyr Zelensky. Este camino, este llamado o la fórmula de la paz de Zelensky no lleva realmente a ningún beneficio. Es triste que la Secretaría de la Organización de las Naciones Unidas esté arriesgando su reputación, su credibilidad, al participar en este llamado formato de Copenhague. Absolutamente surrealista. Todas estas fórmulas son un camino que no lleva a ninguna parte, y cuando antes Washington, Londres, París, Bruselas se den cuenta de lo que están haciendo, antes mejor para Ucrania y Occidente, porque por supuesto Rusia no se va a dar por vencido y no se va a dejar vencer, sobre todo por Estados Unidos. Así que esta fórmula de paz que está impulsando Zelensky no sirve para nada.
todos lo saben, e incluso el propio secretario de la ONU, Antonio Guterres, cuando participó precisamente en el Foro Económico Mundial, reveló que el problema que tenían actualmente como organismo era que ya no tenían la credibilidad, que los ciudadanos ya no creían en la ONU. ¿Cómo van a creer en un organismo que mientras señala a un presidente, en este caso el de Rusia, por los ataques a Ucrania, que lo sancionan, que están completamente impulsando esta ideología de que Rusia es el malo de la historia, y por el otro lado, cuando una situación terrible está ocurriendo entre Israel y la Franja de Gaza, no hacen absolutamente nada por detener la situación que viven los palestinos en manos de Israel? Al contrario, Estados Unidos apoyando a Israel es quizás la peor mancha que va a tener, de las peores que va a tener Estados Unidos en su historia. Esperemos que esta situación mejore. Hemos visto cómo Ucrania está prácticamente dejando de lado a Estados Unidos, que ya no tienen ni una u otra forma para lograr vencer a Moscú. Independientemente de todos los recursos que quieran darle, todas las armas, ya es una guerra completamente perdida. Están tratando de, hacer hasta lo imposible por revivir esta guerra, porque los ciudadanos sigan viendo a Zelensky como el héroe, pero ya esta cuestión no es importante para la opinión pública, mucho menos para los estadounidenses. Incluso esto lo reconoció el exsecretario del Tesoro Paul Craig Roberts a través de una entrevista. El exfuncionario dijo que en Estados Unidos está prácticamente Ucrania marginada. Ya nadie quiere hablar de ellos, ya nadie quiere ayudarlos, ya no es una bandera política. Así que algo tiene que pasar, algo tiene que hacer, sobre todo Biden, si quiere ganar las elecciones este noviembre. Sobre todo porque la opinión pública ya no ve con buenos ojos a Zelensky y sobre todo después de este ataque que realizó en Donetsk, donde fue precisamente contra un mercado donde habían civiles, habían niños, ya no pudieron ocultarlo. El detalle es que ya no pudieron ocultarlo. Los medios de comunicación, las redes sociales, que están un poco más abiertas a los hechos que ocurren en Ucrania, ya no permitieron que se ocultara el ataque que hizo Ucrania a esta zona donde había civiles. No había militares, no había una base militar rusa en esta zona, era un mercado, era un domingo cualquiera en el que los ciudadanos salían a hacer sus compras y lamentablemente fueron atacados. Si este video te gustó, no olvides darle like y compartir y suscribirte. Nos vemos la próxima.